Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Dando continuidad a la agenda académica prevista para el día de hoy y conscientes de las específicas necesidades de formación judicial de nuestros servidores judiciales de la especialidad penal, les doy la bienvenida a la quinta videoconferencia del ciclo de capacitaciones del área penal denominada la formulación de imputación y asuntos controversiales, análisis crítico a la imputación y acusación. Nos acompaña en el día de hoy como conferencista el doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, juez coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bogotá, quien desde su experiencia judicial y académica en temas de derecho penal, procesal y constitucional, explicará aspectos generales de la formulación de imputación y de acusación, ahondando en el análisis del concepto de hechos jurídicamente relevantes, el control a la acusación y algunos referentes de derecho comparado sobre estos mismos asuntos. Tan pronto finalice nuestro formador su exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. De igual manera, las inquietudes técnicas que tengan ustedes respecto a la conexión, a la inscripción y a la evaluación de la capacitación, la podrán hacer y nuestros técnicos de la Escuela Judicial estarán prestos para resolverlas. También al finalizar la actividad aparecerán dos códigos QR, uno para registrar la asistencia y el otro para hacer la evaluación de esta capacitación, que es muy importante para la Escuela Judicial obtener sus comentarios para seguir mejorando. Bienvenido, doctor Gustavo Adolfo Aguilera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Antes de entrar en materia, quiero agradecerle al Consejo Superior de la Judicatura, presidido por la doctora Diana Alexandra Remolina, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dirigida por la doctora Mari Lucero Novoa, así como a todos sus colaboradores, por la realización de estos espacios académicos que resultan tan importantes para todos los servidores judiciales. Asimismo, quiero agradecer por la invitación que se me ha hecho para participar en los mismos. Igualmente quiero extender un saludo cordial a todos los servidores judiciales que nos acompañan en este momento, así como a todos los miembros externos de la rama judicial que igualmente están con nosotros en este momento. El objeto de la conferencia es el de realizar un análisis crítico a los juicios de imputación y acusación que se realizan en el marco de la Ley 906 de 2004. Y para tal efecto, entonces, he elaborado una presentación sobre el tema que procedo a presentar ante ustedes. Esa es la presentación y como les dije, la intención es realizar un análisis crítico a los juicios de imputación y acusación. Y para tal efecto, entonces, la charla tendrá el siguiente presupuesto metodológico. En primer lugar, se hará referencia a 3 presupuestos procesales que actualmente se consideran inamovibles dentro del sistema acusatorio. Con posterioridad entraré a exponer los argumentos por los cuales se les debe hacer crítica a esos 3 presupuestos inamovibles y con posterioridad abordaré las soluciones que a mi juicio se pueden dar frente a la crítica que se está presentando. Lógicamente al final pues quedaré atento a las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Empecemos entonces por mencionar que actualmente se afirma, en primer lugar, que la imputación es un acto de mera comunicación. Igualmente se afirma que la Fiscalía debe agotar estándares probatorios para imputar y acusar. E igualmente se afirma que la Fiscalía es la titular de la acción penal y por eso el juez no puede intervenir en esa titularidad porque además de todo rompería el principio acusatorio.
Entonces, empecemos a presentar los primeros argumentos frente al primer presupuesto que se estima inamovible. La imputación es un acto de mera comunicación. Debemos empezar por señalar que la interpretación taxativa del artículo 286 de la Ley 906, en efecto, permite afirmar que la imputación es un acto de comunicación. Es más, la Corte Constitucional, en la sentencia C-303 de 2013, declaró exequible la expresión comunica que se encuentra en ese articulado. Ahora, a partir de una interpretación igualmente taxativa de los artículos 286 y 287, se ha afirmado que la imputación es un acto de parte. Sin embargo, desde la teoría general del proceso nos enseñaron que una cosa es un acto de parte y otra cosa es un acto procesal. Y en ese sentido, por ejemplo, el profesor uruguayo Enrique Vescovi, en su libro de Teoría General del Proceso, nos indica que un acto es procesal cuando se relaciona con el avance o la secuencia del proceso y adicionalmente cuando crea, modifica o extingue efectos procesales. Entonces, a partir de esa afirmación que hace tan alto maestro, pues se debe decir que la imputación no es un acto de parte, es un acto procesal. Y es un acto procesal por varias razones. Primero, porque se relaciona con el principio lógico antecedente consecuente que rige el sistema acusatorio y que ha sido mencionado en múltiples oportunidades por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la imputación es una audiencia necesaria y previa para la realización de audiencias posteriores. ¿Me explico? Sin imputación no se puede solicitar medida de aseguramiento. Sin imputación no puede haber acusación. Sin imputación, el juez de conocimiento no puede verificar la congruencia fáctica en los términos en que se lo exige el 448 y la sentencia C025 del año 2010. Lo anterior, ojo, sin perjuicio de aclarar que en reciente oportunidad, en sentencia 51007 del año 2019, la Corte Suprema estableció algunas situaciones en las que es viable modificar los hechos jurídicamente relevantes que se proponen en la imputación. Adicionalmente, la Corte, en la sentencia 53.264 de 2019, advirtió que la formulación de imputación tiene una especial connotación dentro del proceso penal, al punto de afirmar que la imputación constituye, comillas, la columna vertebral del sistema, pues allí se delimita la situación fáctica, que es inmodificable en los términos de la C025, y se viabiliza la posterior acusación. Entonces, si la formulación de imputación es la columna vertebral del sistema, no parece tan acertado afirmar que es un acto de mera comunicación. Segunda razón por la cual la formulación de imputación debe ser considerada como un acto procesal, porque el acto de imputar tiene incidencia o impacto en garantías fundamentales. Veamos por qué. La imputación tiene incidencia o impacto en el principio democrático de participación ciudadana y en el derecho a la defensa. El preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Constitución advierten que todo ciudadano tiene el derecho de participar en las decisiones que lo afectan. La Corte Constitucional, en la sentencia C-585 de 1995, estableció que el derecho de participación democrática no solo implica la garantía de que el ciudadano pueda intervenir en procesos políticos, como por ejemplo referendos, consultas populares, elecciones, revocatorias de mandato, sino que ese derecho va mucho más allá. Y dice la Corte que implica, comillas, que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Por si fuera poco lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-235 del 98, estableció que el principio de participación ciudadana es un derecho fundamental
y adicionalmente se encuentra previsto dentro del listado del artículo 85 constitucional. Luego, ¿eso qué significa? Pues significa que ese derecho puede ser exigible y aplicable a un caso concreto sin necesidad de existir regulación normativa sobre el punto. Sin embargo, ese principio de participación ciudadana se le restringe sustancialmente al procesado que comparece a una formulación de imputación. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en donde el procesado y su defensor son citados a una audiencia en la que no pueden participar, en la que no tienen derecho a hablar, en la que únicamente se les concede el uso de la palabra para que se pronuncien frente al interrogatorio de que trata el 131. Y aquí viene entonces una sugerencia muy respetuosa de parte del suscrito para los jueces de garantías. Permítanle al defensor y al procesado que se pronuncien frente a la imputación. Córranle traslado para que se pronuncien frente a la imputación que hace la Fiscalía. La experiencia como juez de garantías me ha llevado a afirmar que cuando el juez le corre el uso de la palabra al defensor y al procesado para que se pronuncien frente a la imputación sin que se les vaya a desestructurar la audiencia, los comentarios que hace la defensa frente a esa imputación son recibidos por los fiscales en algunas oportunidades y a partir de esos comentarios modifican la imputación. Y a partir de esa modificación de la imputación o de ese arreglo a la imputación, se puede materializar un allanamiento a cargos o un eventual preacuerdo, lo cual redunda indudablemente en beneficio para la administración de justicia, particularmente desde el punto de vista de la celeridad procesal. Y otra segunda sugerencia para los agentes externos a la rama que nos están escuchando, particularmente si hay defensores públicos o de confianza, es que exijan su derecho a ser oídos en la formulación de imputación. Así lo dispone el artículo 8º de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esas dos normas, en palabras sencillas, lo que indican es que toda persona sindicada de un delito tiene derecho a ser escuchada por el tribunal. ¿En qué otros derechos impacta la formulación de imputación? En los de presunción de inocencia y en los de buen nombre. Los artículos 15 y 29 de la Constitución advierten que todo ciudadano tiene derecho a su buen nombre y además que se presume inocente hasta tanto no quede en firme una sentencia condenatoria proferida en su contra. Sin embargo, cuando se somete al ciudadano a la publicidad de una formulación de imputación, se genera un estigma social sobre él que difícilmente puede borrarse o eliminarse con la emisión de una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades, a pesar de encontrarse acreditado el principio de inocencia en estricto sentido, se prefiere aplicar el principio de indubio pro reo, tal vez para evitar o para enervar algún tipo de responsabilidad estatal. Pero el hecho de que se absuelva a un procesado por virtud del principio de indubio pro reo crea sobre él una serie de dudas frente a su honorabilidad y buen nombre. ¿En qué otro derecho impacta la imputación? En el derecho a la libertad. Una imputación sin control judicial le permite al fiscal atribuir o tipificar el hecho jurídicamente relevante en un delito que a su vez lo habilite para pedir medida de aseguramiento en los términos del 313. Tercera razón por la cual la imputación debe ser considerada como un acto procesal. Como les dije anteriormente, el profesor Enrique Vescovi nos dice: un acto es procesal cuando crea, modifica o extingue efectos procesales. Y la formulación de imputación crea efectos procesales. Veamos cuáles. Por ejemplo, primero, interrumpe el término de prescripción de la acción penal. Segundo, el procesado se vincula al proceso y a partir de ese momento se activa formalmente el derecho de defensa sin perjuicio del ejercicio que haya hecho de ese derecho en fase de indagación. Tercero, se permite la restricción de derechos a la propiedad, si en cuenta se tiene lo que menciona el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Cuarto, se habilita al fiscal para pedir la medida de aseguramiento.
Quinto, la formulación de imputación delimita el presupuesto fáctico del proceso. Sexto, se le activa a la Fiscalía el término procesal para acusar o para solicitar preclusión. Y finalmente, en séptimo lugar, la imputación constituye el presupuesto fundamental para un eventual allanamiento a cargos. Cuarta razón para afirmar que la imputación no es un acto de comunicación, sino un acto procesal. Se debe recordar desde la teoría general del proceso que los únicos actos susceptibles de anulación son los actos procesales, no los actos de parte. Y si ustedes observan la diapositiva, he citado algunas sentencias de la Corte: 25743 de 2006, 29117 de 2008, 52507 de 2018, 50748 de 2019 y 53264 de 2019, en los que se ha anulado el juicio de imputación por errores en la realización del mismo. Entonces, si partimos del presupuesto de que la imputación es un acto procesal, pues también debemos dejar de decir que la imputación es un simple acto de comunicación, y también tenemos que dejar de decir que el juez de garantías no puede intervenir en la misma. ¿Cuál es la solución? Primera solución que les propongo. En varias oportunidades, la Corte Suprema ha mencionado que el juez no es un convidado de piedra, por lo que a partir de esa expresión se puede concluir que el juez no puede tener una actuación pasiva ni estática frente al acto de imputación. Frente a ese punto, vale la pena citar la sentencia 52507 de 2018. Por otro lado, aunque todos los jueces penales, o en términos generales todos los jueces de Colombia, son jueces constitucionales, el juez de garantías lo es con mayor razón, porque es de su esencia velar por el respeto de garantías fundamentales y controlar la actividad de la Fiscalía en fase de indagación y de investigación. Noten ustedes, por ejemplo, cómo el juez de control de garantías tiene atribuciones que el juez de conocimiento no tiene, como por ejemplo la de decretar pruebas de oficio en los términos de la sentencia C396 de 2007. Por otro lado, el hecho de ser juez constitucional obliga al juez de control de garantías a aplicar en estricto rigor el principio de supremacía constitucional. Siguiendo al profesor Quincha Ramírez, el principio de supremacía constitucional tiene varias características, varios presupuestos, pero vale la pena citar dos. Primero, a partir del principio de supremacía constitucional, la Constitución dejó de ser vista como un simple texto declarativo para convertirse en una norma exigible y de aplicación directa en un caso concreto. Y en segundo lugar, el principio de supremacía constitucional implica para los jueces que al momento de aplicar la norma deben tener en cuenta la Constitución. Entonces, si la imputación es un acto procesal y si el juez de garantías es un juez que debe aplicar en estricto sentido el principio de supremacía constitucional, eso significa que el juez de garantías está habilitado para devolver una imputación cuando no reúna los requisitos establecidos por la ley. Por supuesto que esta interpretación puede ser objeto de críticas. No lo discuto, de hecho es un tema bastante controversial, aún después de tantos años de entrada en vigencia de la ley 906. La segunda opción que propongo es que usted, señor juez de garantías, controle la imputación en el acto de la medida de aseguramiento. La Corte Suprema de Justicia, en esos radicados que están en la diapositiva, particularmente en el último, tiene establecido que en la medida de aseguramiento el juez de garantías puede apartarse de la calificación o tipificación que propone la Fiscalía en la imputación, y puede apartarse porque la medida de aseguramiento es una decisión eminentemente judicial que debe ser sustentada, que es objeto de recursos y que debe estar soportada en la evidencia disponible en desarrollo de la audiencia. Entonces, el juez de garantías, adicionalmente, recuerden ustedes, debe tener en cuenta los presupuestos del 308
inferencia razonable y cualquiera de las finalidades constitucionales mencionadas en ese artículo, las cuales encuentran apoyo en el 250 constitucional. Por último, el hecho de que la imputación sea considerada como un acto procesal permite edificar cargos en casación. Se ha afirmado que la demanda de casación inicia con la sentencia que profiere el Tribunal Superior. El suscrito no comparte esa afirmación y no la comparte porque la casación empieza en la formulación de imputación, al punto que si la formulación de imputación no cumple los requisitos legales, se pueden proponer errores de estructura o errores de garantía por la causal segunda del 181. Pasemos a la crítica al segundo inamovible. El segundo inamovible es el de que la Fiscalía debe agotar estándares probatorios para imputar y acusar. Entonces, frente a ese presupuesto que se estima de alguna manera inamovible, debe decirse lo siguiente. Por virtud de lo dispuesto en la ley, a medida que avanza el proceso se adquiere un mayor conocimiento frente a la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Recordemos entonces que el proceso empieza con una inferencia razonable por virtud del 287, pasa luego por una probabilidad de verdad en virtud del 336 y por último a un conocimiento más allá de toda duda razonable en los términos del 381. Sin embargo, en varias oportunidades es difícil conceptualizar esos criterios. Y por eso es que se debe acudir a la doctrina y a la jurisprudencia aplicable. Y en ese sentido, les recomiendo las sentencias que aparecen en la diapositiva y adicionalmente el libro de Cómo la teoría del caso imita al ajedrez del profesor Germán Pavón y el de Introducción a la lógica de Irving Copy. Entonces, sin entrar en mayores disertaciones acerca de las teorías del conocimiento, porque ese no es el objeto de esta charla, digamos que la inferencia razonable es una deducción, es un juicio probabilístico que hace el juez guiado por criterios de sana crítica respecto de la evidencia que es presentada. Ya dije que la casación no empieza con la sentencia del tribunal, empieza con la imputación. Y si se entiende la imputación como un acto procesal, la evidencia que se presente en la medida de aseguramiento debe ser sometida a criterios de sana crítica. Eso es lo que hace que esa inferencia razonable se vuelva razonable. Porque como dice el profesor Germán Pavón, todo lo que no esté soportado en evidencia no es más que una simple especulación o a lo sumo una opinión. La probabilidad de verdad es un estado de conciencia en el que se hace una afirmación con miedo a equivocarse. Algunos incluso consideran que la probabilidad no es más que el punto medio entre el error y el acierto. Entonces, si nos vamos al extremo, uno puede decir que la acusación de la Fiscalía está soportada a la mitad sobre un error y la mitad sobre un acierto. Y finalmente, el conocimiento más allá de toda duda razonable, en los términos del profesor Irving Copy, se presenta o ocurre cuando el acusado debe ser declarado culpable con una probabilidad tan alta que ninguna persona razonable, luego de considerar toda la evidencia disponible, podría creer en su inocencia. Eso es, digamos, en términos muy generales, porque insisto, ese no es el objeto de esta charla, la conceptualización que se puede dar a esos tres criterios. Se ha afirmado en algunas oportunidades que esos tres criterios son estándares de conocimiento o estándares probatorios. Sin embargo, cuando uno lee a Jordi Ferrero o a Jordi Nieva, pues le empiezan a quedar dudas frente a esa afirmación. ¿Por qué? Un estándar probatorio es un nivel de suficiencia probatoria que consagra la ley y que le permite al juez tomar una decisión cuando llega a ese nivel de suficiencia probatoria. Adicionalmente, los estándares probatorios sirven como parámetro de control intersubjetivo para volver objetiva y racional la decisión judicial. ¿Eso qué significa?
que a través del estándar probatorio, los juicios subjetivos del juez se objetivizan a través de la valoración de la prueba y los objetiviza porque debe exponer cuáles son las razones por las cuales le asigna mérito a la prueba. Y a partir de esa exposición se le permite una refutación crítica y racional a la decisión del juez por parte de los demás intervinientes. Pero ¿qué ocurre? Que en la imputación y en la acusación no hay estándares probatorios. Y no hay estándares probatorios porque no se presentan esos controles intersubjetivos. Es decir, la Fiscalía desde que inicia el proceso hasta que termina con el alegato de conclusión, no es controlada por nadie. Luego no se sabe de qué manera la Fiscalía llega a esos grados de conocimiento. Nótense cómo inclusive en la formulación de imputación por virtud de la sentencia C-1260/2005, la Fiscalía no está obligada a descubrir prueba. Entonces, de alguna manera, la diligencia se vuelve muy inquisitiva. Porque el procesado le puede decir a la Fiscalía, bueno, yo me allano, pero muéstreme qué tiene. Y la Fiscalía le va a decir, no, allánese, yo no le muestro, si quiere allánese, pero no le muestro lo que tengo. Entonces, como decía, es ya al finalizar el proceso que se verifica la contundencia de los cargos sin que antes haya existido un control intermedio por parte de los jueces. Y eso de alguna manera puede ser una de las justificaciones por las cuales la Fiscalía pierde los casos. Recuerden ustedes una noticia que salió hace poco en la que se advierte que de cada 10 casos se absuelven 6. Pasemos entonces al tercer presupuesto. La Fiscalía es la titular de la acción penal y el juez no puede intervenir en esa titularidad porque se rompe el principio acusatorio. Entonces, hagámosle el argumento de refutación a ese planteamiento. Y una primera razón para cuestionarlo es la historia normativa de Colombia, de los procesos penales de Colombia. En ese sentido, les recomiendo el libro de la profesora Wanda Fernández del proceso penal acusatorio. Entonces, antes de la Constitución del 91, en estatutos procesales anteriores a la Constitución del 91, el funcionario instructor, luego de concluida la fase instructiva, debía pasarle el caso al juez, quien era el único determinado y el único competente para establecer si procedía o no expedir un auto de proceder, o si por el contrario era necesario precluir la investigación obtenida o realizada hasta ese momento u ordenar que se perfeccionara. Asimismo, en algunos estatutos procesales anteriores a la Constitución, la acusación era presentada o era vista como una pretensión. Luego admitía excepciones por parte de la contraparte y esa controversia jurídica debía ser resuelta por el juez. Ya con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución del 91, se despojó de ese control material al juez, pero eso no significa que se haya también despojado de cualquier control a la Fiscalía. Recuerden ustedes que con posterioridad a la Constitución del 91, la Fiscalía debía establecer su acusación en una resolución que tenía que tener requisitos formales y sustanciales y que adicionalmente era susceptible de ser cuestionada por la parte pertinente. Noten ustedes inclusive cómo la indagatoria de la Ley 600, volviendo un poquito a la imputación, no solo era un acto de vinculación procesal, sino que además era un escenario en el que la defensa podría, o mejor, era un escenario de defensa para el procesado, lo cual no ocurre en la imputación. Segunda razón, los antecedentes del acto legislativo 03 de 2002. Les recomiendo el control judicial de la acusación del profesor José Joaquín Urbano. Cuando uno mira los antecedentes del acto legislativo 03 de 2002, se va a encontrar que fue objeto de discusión un control material a la acusación. Es más,
Ese tema llegó hasta el 6º debate del proyecto de acto legislativo y finalmente sucumbió en los 2 últimos. Pero el proyecto de acto legislativo inicialmente estaba redactado de la siguiente manera. Artículo 250 corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o con fundamento en denuncia, petición especial o querella, desarrollar las investigaciones de los hechos que puedan constituir delitos y acusar ante los jueces de la República, cuando fuera el caso, a los presuntos infractores de la ley penal. Para tal efecto, la Fiscalía deberá, y había un numeral quinto en ese artículo 250, o en ese proyecto de acto legislativo que modificaba el 250, que decía lo siguiente, comillas, solicitar al juez de control de garantías la autorización para acusar. Luego, eso significa que desde el punto de vista histórico, sí resultó relevante para el proferimiento del acto legislativo y fue discutido un control material a la acusación. Y aunque ciertamente sucumbió en los 2 últimos debates, cuando uno mira las actas de la ley 906 de 2004, y en ese sentido le recomiendo el libro de Luis Camilo Osorio, de Ensayos y Actas del Proceso Penal Acusatorio, cuando uno mira esas actas, encuentra que varios de los comisionados que intervinieron en la elaboración del código igualmente propusieron la existencia de un control material a la acusación. Tercera razón, el derecho comparado. En el derecho comparado, particularmente en los códigos procesales penales de Perú, de Chile, de Argentina, de Costa Rica y de Venezuela, existe una fase intermedia de control a la acusación o por lo menos controles a la acusación que hacen los fiscales. Y dije al inicio que se ha sostenido que dentro de un principio, o mejor, que dentro de un sistema regido por el principio acusatorio, el juez no puede intervenir en la acusación de la fiscalía. Pero entonces cuando uno estudia el procedimiento penal norteamericano, que es más acusatorio, encuentra que allí existen controles a la acusación. Entonces no parece ser tan cierto que son diametralmente opuestos un control a la acusación y el principio acusatorio. Para efectos de comprender o de estudiar el sistema procesal norteamericano, les recomiendo el libro del doctor Orlando Muñoz Neira, del sistema procesal en Estados Unidos. Recordemos que el doctor Muñoz Neira fue aceptado por la barra de abogados de Nueva York, luego sabe de lo que está hablando. Entonces, hablemos un poquito del sistema americano citando al doctor Muñoz Neira. La justicia norteamericana se divide en justicia federal y en justicia estatal. Dentro de la justicia federal, uno de los presupuestos imprescindibles es la existencia del gran jurado, porque así lo dispone la quinta enmienda de la Carta de Derechos. Ese gran jurado está compuesto por un número de ciudadanos que no puede ser inferior a 16 ni superior a 23. Esos ciudadanos son citados por la Corte para que determinen si en un caso criminal existe o no causa probable para acusar. El doctor Muñoz Neira define la causa probable, comillas, como el soporte razonable que permite conjeturar que una persona ha cometido un crimen. Por ende, no se trata de una simple sospecha, sino de una evidencia, recordemos los controles intersubjetivos, evidencia que puede justificar una acusación. Sin embargo, no es una prueba tan exigente como aquella que se requiere para condenar, la cual exige demostrar la existencia de todos los elementos del crimen más allá de toda duda razonable. El gran jurado, de acuerdo con lo que dice el doctor Muñoz Neira, debe escuchar la evidencia presentada por el fiscal, pero esa labor se realiza en secreto, es decir, sin presencia del juez y sin presencia del defensor ni del procesado. Y por supuesto que el doctor Muñoz Neira considera que eso es un rezago del sistema inquisitivo, pero también advierte que ese control a la acusación que hace el gran jurado, o mejor, advierte que es mucho mejor esa garantía, porque no es lo mismo que un fiscal se siente en su escritorio a redactar un escrito de acusación, a que un fiscal tenga
que ponerse de pie frente a 23 personas que no manejan derecho penal y tenga que convencerlas de que existe causa probable para llevar el caso a juicio. Entonces, luego de que el gran jurado escucha la evidencia presentada por el fiscal, se reúne para decidir si existe o no causa probable. ¿Cómo debe ser la votación de ese jurado? Deben votar la mitad más uno de los miembros del jurado, o sea, como mínimo 12 personas deben estar de acuerdo para que haya causa probable. Una vez hecha la causa probable, se habilita la apertura del juicio mediante el indictment. Y ya con posterioridad, pues viene la lectura de la acusación ante la corte y con posterioridad del juicio. Eso para efectos de la justicia federal. Y si bien en la justicia estatal, dice el doctor Muñoz Neira, no es obligatoria o algunos estados de la nación americana no han establecido el gran jurado, lo cierto es que sí han establecido controles a la acusación de la fiscalía. ¿Por qué? Porque en la justicia estatal, la acusación que presenta el fiscal la debe realizar en una audiencia que se denomina preliminar o de examen preliminar, en la que un magistrado es el que determina si existe mérito para acusar. Ese magistrado tiene tres opciones. Primera, desechar los cargos que propone la fiscalía y en consecuencia declarar la libertad del procesado si es que viene con esa restricción. Modificar los cargos que propone la fiscalía y en consecuencia habilitar la causa probable solo por los que se estimen pertinentes o aceptar la acusación que menciona el fiscal. Entonces, el sistema acusatorio norteamericano establece la existencia de controles a la acusación y no por eso deja de ser acusado. Siguiente razón, la acción penal no puede ejercerse libremente por la fiscalía. Entonces, se nos ha dicho que la fiscalía es la titular exclusiva y excluyente de la acción penal. Pero cuando uno empieza a pensar en esa afirmación, se da cuenta que eso no es tan cierto como parece. Porque si yo soy el titular de una acción, significa que yo puedo ejercerla de la forma en la que yo estime pertinente. Pero en Colombia no ocurre ello. Y eso porque dentro del Estado, dentro del marco jurídico colombiano, no nos encontramos dentro de un sistema acusatorio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque para precluir, la fiscalía debe pedir autorización judicial. Para aplicar principio de oportunidad, debe pedir control judicial. El juez de control de garantías puede levantar el archivo que el fiscal hace frente a la indagación. Y por último, la petición de absolución no vincula a la fiscalía. En ese sentido, la sentencia más reciente que ha proferido la Corte es la del radicado 49.044 del 20 de mayo de 2020, es decir, hace más o menos 10, 15 días salió esa decisión con los nuevos integrantes de la Corte. Luego, eso quiere decir que por lo menos hasta este momento el criterio se va a sostener. Y me parece muy importante citar esa sentencia, no solo porque es la última que toca el tema, sino además porque la Corte en esa decisión dejó dicho lo siguiente, comillas, la acción penal es una facultad, claro está, siempre reglada y sujeta a control judicial, se cierran las comillas. Entonces dice uno, ¿cómo es que para la acusación me dicen que la fiscalía es la titular exclusiva y excluyente de la acción penal? Pero ya cuando terminamos el juicio me dicen que no, que la acción penal es una facultad reglada y sujeta a control judicial. Entonces parecería ser que el discurso empieza a tener algunos quebrantamientos desde el punto de vista de la lógica argumentativa. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se hace frente a la acusación? El suscrito ha sostenido ya desde hace bastante tiempo que en Colombia debe existir una fase intermedia de control material a la acusación que proponga el fiscal. En ese sentido, ¿qué se propone?
un cambio legislativo en el que se establezca una etapa intermedia de causa probable que pueda ser controlada por el juez de garantías, como estaba inicialmente redactado en los antecedentes del acto legislativo 03 de 2002. ¿Y por qué un juez de control de garantías? Pues porque el suscrito también ha sido el criterio que el juez del juicio debe ser eso, el juez del juicio. El juez de conocimiento solo debe intervenir en el proceso al momento de evacuar el juicio. ¿Por qué? Porque dejarle al juez de conocimiento que intervenga en la formulación de acusación le permite conocer con anticipación los hechos que se van a debatir. Le permite conocer con anticipación los medios de prueba que tiene la fiscalía. La audiencia preparatoria le permite al juez de conocimiento conocer con anticipación las teorías del caso. Le permite conocer en términos generales cuál va a ser el contenido material de cada prueba. De tal manera que ya para el juicio, el juez llega con algún conocimiento y tal vez con alguna predisposición frente al caso que debe resolver. Por eso es que, a mi juicio, el juez de conocimiento solo debe intervenir en la audiencia de juicio oral. Pero mientras tanto, entonces, el cambio legislativo implicaría que el juez de garantías, para respetar el principio de imparcialidad del juez de conocimiento, le haga un control material a la acusación que proponen los fiscales. Pero por supuesto que un cambio legislativo toma tiempo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué otra solución se puede dar frente a la crítica que estoy proponiendo? Y la segunda solución es que los jueces devuelvan la acusación. Insisto, esto es materia de debate, pero puede ser una opción. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia no solo ha dicho que el juez no es un convidado de piedra, sino que adicionalmente ha advertido que los hechos jurídicamente relevantes son presupuesto necesario para imputar y acusar. Así lo ha dicho en múltiples oportunidades la Corte, particularmente las referencias jurisprudenciales que están citadas ahí, e incluso la SU 479-2019 también plantea algo relacionado con los controles a la acción penal que debe ejercer un juez constitucional. Recordemos, sin entrar en mayores elucubraciones, la Corte ha definido los hechos jurídicamente relevantes como aquellos que encajan o pueden ser subsumidos en las respectivas normas penales. Entonces, para determinar la existencia de un hecho jurídicamente relevante, el fiscal no se puede atener al concepto literal de la ley. Para establecer un hecho jurídicamente relevante, el fiscal adicionalmente debe analizar lo que la doctrina y particularmente la jurisprudencia han dicho sobre el tipo penal que pretende estructurar en su imputación o acusación. Me explico. Si un fiscal, por ejemplo, a manera puramente de ejemplo, si un fiscal va a imputar o acusar por violencia intrafamiliar agravada en los términos del 229, inciso segundo, debe demostrarme de acuerdo, o mejor, debe tener en cuenta los alcances que a ese tipo penal y al respectivo inciso le ha dado la Corte Suprema de Justicia. Si un fiscal quiere imputar o acusar por prevaricato por acción a un juez, no solo debe mirar el tipo penal del 413, sino también los alcances que le ha dado a ese tipo penal la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que en algunas oportunidades la Corte le ha agregado algún tipo de ingrediente al delito de prevaricato por acción, lo cual de alguna manera pues se agradece por parte de los jueces o por lo menos por parte del suscrito, toda vez que no necesariamente a veces pareciera que un prevaricato no necesariamente revela la intención de romper la ley, sino más como un desconocimiento, un desliz, algún exceso de confianza, en fin. Adicionalmente, a mi juicio, la conceptualización muy importante que hace la Corte de hechos jurídicamente relevantes debe ir más allá. Es decir,
la imputación y la acusación desde el punto de vista de los hechos jurídicamente relevantes no puede quedarse exclusivamente en un juicio afirmativo de tipicidad objetiva. Dentro de los hechos jurídicamente relevantes, el fiscal además debe decirle al juez por qué concurre un juicio afirmativo de tipicidad subjetiva, por qué concurre un juicio afirmativo de antijuridicidad y explicar por qué también existe suficiente inferencia para predicar un juicio de culpabilidad, en los términos en que resulte procedente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si miramos los artículos 286 y 336, hacen referencia a la conducta delictiva, al delito. Y el delito, por virtud del artículo 9 del Código Penal, que es un principio rector, está compuesto por tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y adicionalmente, porque por virtud del artículo 12 del Código Penal, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, lo que les quiero proponer en esa segunda opción es que cuando ustedes, señores jueces, encuentren que la Fiscalía no presenta un hecho jurídicamente relevante en los términos que acabo de decir, devuelvan la acusación. Ahí ustedes no están rompiendo el principio acusatorio, porque ya vimos que en el sistema más acusatorio del mundo, que es el sistema americano, el juez debe intervenir. Y adicionalmente, porque ustedes no le están sugiriendo a la Fiscalía qué hacer. Simplemente le están diciendo que faltan o que sobran eventualmente, no, que faltan hechos jurídicamente relevantes. Es en esencia, doctora Marilucero, esas eran las ideas que quería presentar el suscrito frente a la comunidad académica, esperando, por supuesto, las observaciones o preguntas o inquietudes que usted estime a bien realizar. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. A usted, apreciado doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, su exposición, sus disertaciones muy claros, muy prácticos, muy didácticos en estos tiempos de confinamiento, muy oportunas estas capacitaciones. Y nuevamente agradezco a todas las personas que están conectadas a esta capacitación del área de penal, pero también todos los actores del sector justicia que integran y articulan el sistema judicial colombiano. 3 preguntas, doctor, que nos han hecho a través del chat, algunas de ellas. La primera, ¿cree usted que se debe eliminar la audiencia de formulación de imputación? Bien, agradezco la pregunta, doctora. Los proyectos de ley que se han presentado y que han fracasado en el Congreso, los últimos proyectos de ley que se han presentado para modificar la ley 906, tienen como punto de partida transversal la eliminación de la formulación de imputación. Sin embargo, para mí, mi concepto personal, la formulación de imputación no se debe eliminar. La formulación de imputación debe continuar existiendo dentro del sistema acusatorio. Lo que ocurre es que debe ser entendida como un acto procesal y no simplemente como un acto de mera comunicación. Adicionalmente, el suscrito ha considerado que desde el punto de vista de garantías para la defensa, es mucho mejor hacer una formulación de imputación ante un juez con función de control de garantías que está en disponibilidad de explicar en qué consiste el sistema, que presentar simplemente un escrito de acusación por parte de la Fiscalía, como ocurre en el procedimiento abreviado. Aquí un paréntesis, doctora, si usted me lo permite. En el sistema de adolescentes, por ejemplo, la formulación de imputación resulta de absoluta importancia, porque ese es el escenario idóneo en el que un juez de garantías debe explicarle a un menor de edad que es absolutamente lego en la materia en qué consiste el sistema,
cómo aplica el sistema, cuáles son las opciones que tiene frente a la imputación, cuáles son las consecuencias de aceptar o no aceptar la imputación en términos sencillos. De tal manera que, insisto, desde el punto de vista de garantías para la defensa, a mi juicio, es mucho mejor sostener la formulación de imputación entendiéndola como un acto procesal. Segunda pregunta, doctor Aguilera. Si el fiscal se equivoca en el juicio de acusación, ¿el juez debe absolver o anular? Bueno, esa pregunta es muy interesante, doctora, por lo siguiente. Permítame, busco mis apuntes. A ver, frente a ese tema, la Corte tiene, a mi juicio, dos posiciones encontradas. La Corte Suprema. Por ejemplo, dentro de los radicados 41.253 de 2014 y 50.967 de 2019, la Corte mencionó que la consecuencia de un equivocado juicio de acusación es la absolución. Pero en otros radicados, 52.507 de 2018 y 53.264 de 2019, la Corte decidió anular tras encontrar errores en el juicio de acusación. ¿Cuál es mi opinión muy particular? A mi juicio, cuando la Fiscalía se equivoca en el acto de acusar, el juez debe absolver al procesado. Y debe absolver al procesado porque él no tiene por qué soportar los errores judiciales que se cometieron en desarrollo del proceso. Él no tiene por qué verse nuevamente sometido a un proceso judicial. Adicionalmente, si la Fiscalía a mí no me acredita la existencia de un hecho jurídicamente relevante, la conclusión por necesidad debe ser absolver. Y adicionalmente, doctora, porque cuando se permite anular para reestructurar el proceso, eso a mi juicio es tanto como darle una segunda oportunidad a la Fiscalía para que corrija su error en desmedro de las garantías del procesado. Última pregunta, doctor Gustavo Adolfo. Si existiera fase intermedia, ¿la congruencia debería ser estricta? La existencia de la fase intermedia para un control material a la acusación, siguiendo al doctor Muñoz Neira, digamos que es una audiencia preliminar en la que la Fiscalía expone la evidencia que tiene ante el juez, pero no necesariamente practica la prueba que hasta ese momento tiene. Entonces, sí puede suceder que a pesar de la existencia de un control material a la acusación, ya al finalizar la práctica de la prueba, al conocerse el contenido material de la prueba, pueda variar en algún aspecto la congruencia, lógicamente respetando los presupuestos que hasta este momento ha establecido la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema, particularmente el de respetar el núcleo fáctico que se postula desde el inicio en la imputación y que debe ser respetado a lo largo del proceso en los términos de la C025 de 2010. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, nuevamente por su intervención, como les decía, tan oportuno en estos tiempos de confinamiento. Usted, doctor, que tiene toda la experticia académica y judicial sobre la coordinación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes de Bogotá, pues tiene toda la autoridad de la experticia judicial y académica de hablar y ahondar sobre el análisis de estos conceptos jurídicamente relevantes, como son el control a la acusación, los referentes del derecho comparado sobre estos mismos asuntos. También quiero agradecerle a las más de 1.300 personas que me dicen que se han conectado a esta actividad académica y hacerles una invitación especial para continuar con este ciclo de capacitación. Para el día 6 de junio a las 3 de la tarde tendremos otra videoconferencia denominada Aplicación al Principio de Oportunidad. Del mismo modo, en nuestro horario acostumbrado, de las 10 de la mañana, también tenemos otra conferencia muy importante sobre el sistema financiero y bursátil en época del COVID-19. Reiteramos nuestros agradecimientos en nombre de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía,
y de la vicepresidente, la doctora Gloria Estela López Jaramillo. Un agradecimiento especial y, por supuesto, a usted, nuestro formador, el doctor Gustavo Adolfo Aguilera, al grupo de apoyo de la Escuela Judicial que hacen posible esta capacitación. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. No olviden que a continuación en pantalla aparecen dos códigos QR, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación del curso. La clave en época de pandemia es la capacitación utilizando las herramientas tecnológicas. Todas las grandes crisis traen grandes oportunidades. Muchas gracias.